Amén, mis hermanas. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor de que podemos estar un día más en su casa de oración. Amén. Hoy día me toca predicar a mí, ¿ya? Y bueno, se me olvidó sacar un papelito, ¿cierto?, de las mujeres de la Biblia. Y pensando, mi hermana, en qué poder compartirles, le oraba al Señor y le pedía que me diera una dirección de algo, ¿ya? Y bueno, el Señor colocaba en mi corazón un versículo, ¿cierto? Dos versículos que están en la palabra, en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, ¿ya? Libro de Crónicas es de los libros poco leídos en la Biblia, ¿ya? Muchas veces cuando uno lee Crónicas tienen harta genealogía al comienzo, son como estos libros un poquito, que cuando uno los comienza a leer son un poquito aburridos, ¿cierto? Pero cuando uno los lee un poco detenidamente, se encuentra con porciones hermosas de la palabra del Señor, ¿ya? Y con palabras que pueden enseñarnos y edificarnos grandemente. Así que si lo tiene, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice así. Bueno, todo este capítulo, ¿cierto?, habla de la descendencia, los descendientes de Judá. Y dice así el versículo 9 y 10. Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, al cual su padre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Su madre lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Esa es una promesa, ¿cierto?, que Dios le entregó a Jabes en estos versículos. Bien, el nombre Jabes, mis queridas hermanas, viene de una raíz hebrea que significa dolor, tristeza, pena. Y dice la palabra del Señor de que la madre de Jabes, ¿cierto?, en un proceso de su vida, no dice qué tipo de proceso estaba pasando, nace este niño. Y ella, pensando de que quizá este niño, ¿cierto?, en forma simbólica le pone por el proceso que estaba pasando, dolor, pena, tristeza, iba a ser quizás un determinante para la vida, ¿cierto?, de este joven, o para la vida de su familia, o para ellos como familia. La cosa es que Jabes crece, ¿cierto?, y él decide cambiar su historia, por así decirlo. Decide no aceptar el nombre o el destino, ¿cierto?, con lo cual lo querían llamar, que fuera un hijo de tristeza, de pena, de dolor, que fuera una persona que recordara aflicción. Y la palabra del Señor dice de que este hombre llegó a ser el más ilustre, ya, de entre todos sus hermanos que había, porque él hizo una oración de fe. Él oró al Señor y clamó a Dios por la bendición. Este varón se nombra solamente esta vez en la palabra del Señor. No se sigue nombrando en otros versículos de la Biblia. Yo lo busqué. Y claro, hay una ciudad que se llama Jabes de Galaad y todo el tema, pero no tiene nada que ver con él específicamente. Y acá el cronista, ¿cierto?, el que escribió el libro de Crónicas, hace, por así decirlo, hace una inserción dentro de los descendientes para poder narrar un episodio especial que pasó en la vida de este hombre. No estaban acostumbrados los cronistas a hacer esto, ¿cierto? Siempre decían, este fue hijo de este otro, este murió, después vino este descendiente. Pero cuando llega Jabes, él inserta, ¿cierto?, esta explicación y nos da a entender de que por qué este hombre llegó a ser tan importante. Dios dice, ¿cierto?, que en su palabra, que este hombre, ¿cierto?, llegó a ser un hombre ilustre, bendecido, ya prosperado. Y hoy en día, ¿cierto?, hay un tema un poco complejo con el evangelio de la prosperidad, ¿ya? Hay muchas personas que, claro, toman estos textos o otros textos de la palabra y se van a un extremo pensando siempre en que Dios quizás quiere hacernos ricos, ¿ya? Y ese es un extremo en la palabra. El otro extremo, sin embargo, es pensar de que porque nacimos en una familia pobre, o porque mis papás no fueron a la universidad, o porque quizás mis papás no tuvieron la misma oportunidad que yo tuve, o quizás porque mi papá fue alcohólico, fue drogadicto, o mis papás se separaron, mi destino tenga que ser el mismo. Estos dos extremos, ¿cierto?, la palabra de Dios los presenta como algo que no debe ser un gatillante en la vida de uno como hijo del Señor. Amén, gloria
¿ya? Ni apartarnos del Señor, ¿cierto? Buscando solamente las riquezas materiales, porque déjeme decirle que la prosperidad de Dios, la prosperidad que habla el Señor, el shalom de Dios, va más allá también de lo económico, ¿ya? La prosperidad de Dios habla de tener buena salud, habla, por ejemplo, de tener buena economía, de que Dios nos bendice con el pan necesario. Nos habla también de estar en paz con nuestra familia, ¿ya? La prosperidad del Señor nos habla de que Dios, claro, nos bendice, pero por medio del trabajo diligente, esforzado, por medio de levantarse temprano, el que madruga, Dios le ayuda, ¿cierto? Dice el dicho. La prosperidad de Dios no es que usted ore un día en la noche y se sueña con los cartones del Kino, ¿cierto? Los números ganadores, y va y se compra el Kino y piensa que ahí va a llegar la bendición del Señor. No, mi hermano, ¿ya? Dios desde el principio nos enseñó de que el trabajo diligente y esforzado es el medio por el cual Dios nos bendice a nosotros, ¿ya? Entonces, estos dos extremos nos presenta la palabra. Algunos que se desvían solo por lo material y otros, ¿cierto?, que piensan que porque nacieron en una familia con determinadas circunstancias, en determinadas situaciones, la historia se tiene que volver a repetir una y otra vez. Y ahí es donde muchos capaz que también hablan, ¿cierto?, de lo que son maldiciones generacionales, de que el papá borracho, el hijo borracho, el nieto borracho, ¿cierto? Y son cadenas que no se rompen, ¿ya? La cosa es que cada uno tenemos una opción delante del Señor. Dios a todos nos dio un libre albedrío, ¿ya? Y cada uno somos responsables de tomar nuestras propias decisiones delante del Señor. Por ejemplo, hablando de un versículo parecido de oración, también encontramos en el libro de Proverbios otro versículo muy conocido, que dice: Señor, no me des tanta riqueza, no sea que me bendiga y me aleje de ti. Pero también ese mismo versículo dice: pero tampoco, Señor, me mantenga con el pan necesario, no sea que mendigue y te niegue y blasfeme tu nombre. Entonces ahí encontramos otra oración en el libro de Proverbios, ¿ya? No me des mucho, no me des poco, manténme con el pan necesario, ¿cierto? No sea que si me voy a alguno de estos dos extremos pueda pecar delante de ti. Pero lo que me gusta de esta oración es que Jabes le creyó al Señor, mi hermano. Y él oró, ¿cierto?, no por solamente el pan necesario. Él oró para cambiar su realidad, quizás cambiar la realidad de su familia. Quizás quería él ser bendecido, ¿cierto?, y disfrutar de la bendición que Dios tiene para sus hijos. Porque déjeme decirle, mi querido hermano, de que el problema para Dios no es darnos dinero o no darnos dinero, ¿ya? En la Biblia nosotros encontramos grandes hombres de Dios que fueron hombres muy bendecidos. Abraham, pero dice la Biblia de Abraham que él era amigo de Dios, ¿ya? El rey David llegó a ser un hombre en alto cargo, ¿cierto? Un rey. En ese tiempo él gozaba de toda la riqueza. Pero dice la palabra de que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Amén. Daniel, él trabajaba en la corte del rey de Babilonia, podía comer de los mejores manjares de la mesa del rey, pero dice la palabra que Daniel decidió no contaminarse con la porción del rey, y él se consagró para el Señor en cuerpo, en alma, en espíritu, y Dios le dio grandes revelaciones. Entonces nosotros tenemos esta realidad. Job, por ejemplo, dice la palabra que era un hombre rico, muy próspero, muy bendecido, ¿ya? Pero que cuando vino las pruebas, las dificultades, él no renegó contra el Señor, ni atribuyó a Dios despropósito. Y es más, la palabra dice que al final de la prueba, Dios le devolvió el doble de lo que él había perdido. Entonces el problema, mi hermano, no es el que Dios nos bendiga o no nos bendiga. El problema pasa por el corazón. El problema pasa en que el amor al dinero es la raíz de todos los males, por el cual, desviándose algunos, dice la palabra, fueron traspasados de muchos dolores, ¿ya? ¿Qué nos enseña, mi hermano, esta oración de Jabes, estos versículos que leímos? Primeramente, Dios es el que bendice. La palabra de Dios en Ageo, capítulo 2, versículo 8 y 10, dice de que Dios es el dueño de la plata y del oro. Eso lo dice la palabra. Dios es dueño de la plata y del oro. Usted necesita ayuda. Usted necesita que Dios bendiga su economía. Usted necesita pagar una cuenta de luz, de agua, o que Dios lo prospere en su economía. Usted tiene dos opciones. O le pide a los hombres y depende de los hombres, de lo que el hombre le pueda dar. O usted le clama a Dios y le dice: Señor, provéeme y bendíceme.
tiene esas dos opciones. No digo que el pedirle a los hombres sea malo, ¿ya? Pero si usted le pide a Dios, puede sucederle lo de Jabes, que Dios escuche su oración, le sea agradable y decida abrir las ventanas de los cielos y bendecir su vida hasta que sobreabunde. La promesa de Dios, mi querido hermano, es que si nosotros obedecemos la palabra, ya guardamos la palabra del Señor de forma integral, todo lo que la palabra de Dios nos pide, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados en toda la área de nuestra vida. Y esto, mi hermano, no lo invento yo, ya no lo digo por decirlo, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra del Señor dice en Josué, capítulo 1, en el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra, ¿ya? Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? En las mañanas y en las noches. ¿Cuántas veces lee la Biblia usted? En el día. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Si no lee la palabra en el día y en la noche y no medita en la ley del Señor, ¿cómo va a obedecer al Señor? ¿Ya? Pero si nosotros meditamos en la ley de día y de noche y guardamos lo que está escrito, dice: porque entonces, dice el Señor, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esta es una promesa que está en la palabra, ¿ya? No es una promesa inventada, ¿cierto? O sacada de contexto. Dios, por ejemplo, le dijo a Josué: mira, Josué, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, pero una cosa te pido: guarda y cumple todos los mandamientos que yo te mando. Y cuando nosotros vemos la historia de Josué, nos damos cuenta de que nadie le pudo hacer frente en todos los días de su vida. Y la única vez que Josué se equivocó fue cuando no consultó a Jehová. Y dice que llegaron unas personas, porque Dios le había dicho: no hagan alianza con nadie. Y llegaron unas personas y dijimos: venimos de tierras lejanas y queremos hacer pacto con ustedes. Y dice de que no consultaron a Dios, le perdonaron la vida. Y esas personas, ¿cierto?, eran de los pueblos vecinos. Y ahí el pueblo también se tendió a mezclar un poco con las otras naciones. Entonces, el único error que vemos en la vida de Josué fue precisamente ese: no consultar al Señor. Pero en todo, ¿cierto?, lo demás, nadie le pudo hacer frente, salía victorioso donde quiera que él iba, ¿cierto?, a dar la pelea, ¿ya? En el Salmo capítulo 1, ¿cierto?, que habla de los justos y los pecadores, dice que el justo, en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero el justo es ¿quién? En el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Está su delicia, mi hermano, en la ley del Señor? ¿O usted quiere la prosperidad nomás? ¿Ya? Porque para que Dios nos bendiga, debe haber un compromiso con Dios y con su palabra, ¿ya? Dice: en la ley de Jehová está su delicia. Y miren lo interesante que dice este versículo 2 del Salmo 1. Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Cómo está tu relación con la palabra del Señor? ¿Cuánto estás leyendo la palabra del Señor? ¿Cuánto estás obedeciendo la palabra del Señor para que Dios te bendiga? En todo ámbito. Mis hermanos queridos, la palabra del Señor nos da mandamientos. Por eso yo le digo, la bendición del Señor, la prosperidad del Señor va más allá de lo económico. Porque la Biblia también nos dice proverbios, ¿cierto? ¿Qué sacamos con comer todos los días, güey, engordado, si tenemos una casa de discordia? ¿Cierto? ¿Qué sacamos, hermano, con trabajar y ganar cierta cantidad de plata con harto cero al fin de mes? Si llegamos a la casa, ¿cierto?, y tenemos una mujer necia que es como una gotera continua, dice la palabra, ¿ya? Uno no saca nada. ¿O qué saca con llegar a la casa, ¿cierto?, y el hombre gana un montón de plata y se gasta después el sueldo, ¿cierto?, en el vicio, se lo gastan en el alcohol. Por eso la palabra del Señor tiene mandamientos específicos en todas las áreas de nuestra vida. Aún, mi querido hermano, en la salud. En el Antiguo Testamento Dios le habló al pueblo de Israel lo que ellos debían comer y lo que no debían comer. Y Dios les dice, ¿cierto?, en el libro de Éxodo, cuando los pone a prueba, el Señor les dio leyes, mandamientos, estatutos, para que si los cumplieran, Él les daría sanidad.
Y hoy en día, muchas veces nos gastamos la plata en médicos, en remedios, en el consultorio, en cuantas cosas, porque no estamos cuidando nuestra salud, y me incluyo. El día de mañana, hermano, si uno se gana una diabetes, ¿cierto?, no vamos a poder tener cara para decirle: Señor, ¿y por qué esta prueba, Señor? Si Dios en su palabra nos enseña, por ejemplo, a comer de forma saludable. No le digo, hermano, de que comamos cierto alimento y que los otros alimentos son pecados, o que por comer cierto alimento vamos a ser más salvos que los demás. Pero la palabra del Señor nos dice de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros le echamos cualquier cosa al templo del Espíritu Santo, lo vamos a echar a perder. Y vamos a destruir este templo antes que sea el tiempo que Dios tiene asignado para cada uno. Porque la vida del justo, la palabra de Dios lo dice, dura entre los 70, 80 años y quizá un poco más. Ese es el plan del Señor para la vida del hombre. 80 años, mi hermano. Pero muchas veces por no cuidar nuestra salud, ¿cierto? Porque nos gustan esos versículos, por ejemplo, que dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, más la piedad para todo nos sirve. Entonces esa es la excusa para no de repente salir a caminar. Lo que dicen los médicos: media hora al día, tomarse 1 o 2 litros de agua, ¿cierto? Comer más sano, más saludable, frutas, verduras, porque a uno le gusta el completito, la bebida, la pizza, la hamburguesa, ¿cierto? Ya me está dando hambre. La cecina, mi hermano, le gusta esas cosas a uno, ¿cierto? Lo más fácil. ¿Qué vamos a comer? Pan con cecina. ¿Qué vamos a comer? Papas fritas y todo. Ahora no digo de que usted por la comida va a ser más santo, no. Es por un tema de que lo que usted come puede dañar su salud, y su dinero el día de mañana se le puede ir gastando en insumos médicos, ¿ya? O viendo al doctor. Dios, mi hermano, nos promete darnos todo lo que necesitemos si buscamos su reino en primer lugar. Me llamaba mucho la atención, mi hermano, la versión NBI, cuando leíamos en el Sermón del Monte, que la palabra del Señor dice: ¿por qué se afanan, cierto?, por la comida, por el vestido? Que no se afanen por esto como la gente pagana, la gente del mundo. Afánense en buscarme, ¿cierto?, mi reino, mi justicia, y yo todo se los daré, dice el Señor. En palabras así más o menos mía, ¿cierto?, la versión mía. Pero dice así la palabra a grandes rasgos. No se afanen, hermano, como la gente del mundo. Que la gente del mundo, el Dios de ellos es el dinero y trabajar y tener y todo eso. Y se afanan en eso. Solamente busquen mi reino, dice el Señor, y yo todo lo demás se los daré por añadidura. Interesante lo que nos dice el Señor. La bendición de Dios, como le dije, mi hermana, es integral. Dios quiere bendecir nuestra salud. Dios quiere bendecir nuestra economía. Dios quiere bendecir nuestra vida espiritual, sobre todas las cosas, mi hermano, nuestra vida espiritual. Pero para que Dios nos bendiga, ¿cuál es el requisito? Meditar en la ley de Jehová de día y de noche para cumplir con lo que está escrito, y cuando lo hagamos, todo nos saldrá bien. Amén. Como segundo punto, Dios, mi hermano, nos bendice para bendecir, ¿ya? La bendición de Dios es para que nosotros seamos también de bendición para otras personas. Esto se conoce, mi hermana, como la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la siembra y de la cosecha. Dios nos bendice, no, hermano, para acaparar el grano, porque la Biblia dice: el que acapara el grano, el pueblo, ese proverbio no se lo saben, ¿cierto? Ahí le falta leer el proverbio. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, dice la palabra, ¿ya? Pero el que lo comparte, ¿cierto?, el pueblo lo bendice, ¿ya? Y la ley de la siembra y la cosecha dice en 2 Corintios 9:6, dice: pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe como propuso en su corazón. Pero, mi hermano, es tan simple para Dios de la siguiente forma: si yo voy y siembro un terreno pequeño, ¿cierto?, ¿cuál va a ser la cosecha que yo espero de ese terreno? Lo que es el espacio del terreno solamente. Si lo traemos al ámbito espiritual, si yo salgo a predicar una vez en el mes, ¿cuál es la probabilidad que gane almas? 1 en 30 días. Si yo salgo a predicar 30 veces en el mes, un día
cada vez en el mes. ¿Cuál es la probabilidad que gane almas? El 100%. ¿Ya? Esa es la probabilidad. En la ley de la siembra y la cosecha es lo mismo. Si nosotros, ¿cierto?, no sembramos, ¿cierto?, no damos para la obra de Dios, no bendecimos al necesitado, no bendecimos al Señor con nuestros bienes, Dios, claro, nos va a bendecir, porque el pan, ¿cierto?, no nos va a faltar, porque la Biblia dice de que Él hace llover sobre justos y pecadores, ¿ya? Pero no vamos a poder ser bendecidos más allá de lo que Dios podría darnos. Pero si nosotros le creemos a Dios y bendecimos la obra del Señor, Dios sí puede depositar mayor bendición en nosotros y darnos mucho más abundantemente. Para esto, me gustaría compartirles, ¿cierto?, un pequeño testimonio de una persona que se llama William Colgate, ¿ya? Y dice así: William Colgate fue un empresario inglés que nació el 25 de enero de 1783 en la localidad de Harrisburg. Traté de leerlo así, no soy bueno para el inglés. En Kent, Reino Unido, hijo de Robert Colgate y Sarah Bonds. Siendo muy joven emigró a Nueva York, pues se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo debido a la escasez económica que vivían. Con tan solo 16 años de edad, se ganaba la vida recorriendo las calles, vendiendo jabones, con una caja de madera colgada en el cuello. Con sus ventas ayudaba a su mamá, quien ya había enviudado, además de colaborar para la educación de su hermanita. Siendo él un joven de campo, se encontró duro conseguir trabajo en la ciudad. Sin embargo, su fe en Dios lo ayudó a continuar en la búsqueda de superarse y prosperar. Un día, para protegerse de la lluvia, se refugió en una iglesia y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob, que Jacob hizo un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. William, al escuchar esto, salió a arrodillarse con su caja de jabón y oró diciendo: oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que gane. Durante la noche tuvo un sueño en el cual escuchó la voz que le decía: aprende a fabricar jabones. Tuvo fe en Dios y obedeció. A la mañana siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, jabones y velas. Llegó como mensajero, pero con su buena conducta fue ascendido hasta que aprendió a fabricar los jabones. Pronto llegó a ser socio en el negocio del jabón, pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario al fallecimiento de su socio. El negocio prosperó, creció gracias al esfuerzo y, por supuesto, porque él continuó honrando a Dios con su diezmo. En 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental y la introdujo en las pastas de dientes, hasta que hasta la fecha se comercializaba en polvo, en tarro. Por la calidad de sus productos, ya se encontraba produciendo una línea de jabones de lavado de ropa. Su fidelidad y dedicación le hizo prosperar y triunfar en el mundo empresarial, ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo, continuó con el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, hasta llegar al 90%. Imagínense. De todas sus ganancias, sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares alrededor del mundo. Colgate fue considerado el hombre más rico. Sobrevivió con apenas el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a hombres de Dios para que pudieran llevar el mensaje de salvación a muchas naciones, a los misioneros. La Universidad Colgate, que lleva su apellido, es un reconocimiento a su labor como benefactor de esta institución. Además, ayudó a organizar varias sociedades bíblicas. Después de su muerte el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios
por lo que años más tarde, en 1928, y debido a su creciente internacionalización, la compañía decidió fusionarse para luego terminar siendo Colgate-Palmolive. Sin duda, el buen William nos ha dejado una tremenda enseñanza sobre lo importante que es honrar a Dios con nuestros bienes, la fidelidad a Él hacia nosotros y por consiguiente poner en práctica nuestra fe, disciplina y esfuerzo. Amén. Si es que no sabía, mi hermano, la historia de la pasta de dientes, esa es la historia de la pasta de dientes Colgate. Yo, mi hermano, ocupo pura pasta de dientes Colgate. Y no es mentira. ¿Sí o no, pastora? Pura pasta de dientes Colgate ocupo yo. Amén. De una forma, hermano, no sé si actualmente lo estará haciendo la empresa o no, pero de una forma de honrar, ¿cierto?, la memoria de este varón que inició esa empresa y le creyó al Señor. Y lo que me llama la atención de este varón, que es una historia verídica, ¿cierto?, es su fe, ¿ya? Y la misma oración que él hace. Una familia pobre, un destino, ¿cierto?, que quizás lo iba a tener que llevar a él, mendigar toda una vida o andar ahí al 3 y al 4, pero él decidió creerle al Señor. Y decidió orar al Señor y pedir bendición, y Dios lo escuchó, porque Dios oye. ¿Qué dice la palabra del Señor? Clama a mí, yo te responderé. Al que pide, recibe. Al que llama, se le abre. El que busca, encuentra. ¿Ya? Entonces eso me llama la atención de este varón y se los quería compartir. En el Antiguo Testamento, mi hermano, en una ocasión, dice la palabra que había que construir el tabernáculo. ¿Ya? Y los israelitas venían recién saliendo de Egipto. Y dice de que Dios le habla a Moisés, le dice, manda a pedir ofrenda para construir el tabernáculo, ¿cierto? Y el tabernáculo se movía y todo, y estaba lleno de utensilios de oro, de plata, de bronce y todo el tema, tela y todo, ¿ya? Y dice de que Moisés dice, hay que traer ofrenda al tabernáculo, y en un momento de la historia, dice de que se acercan los artesanos que hacían la obra y le dice, Moisés, dile al pueblo que nos siga ofrendando, porque es tanta la bendición que hay, que aún sobra, ¿cierto? Tenemos material de sobra, y pregonan el pueblo de que ya no traigan más ofrendas. Mis queridos hermanos, que Dios ojalá pueda bendecir así la obra del Señor. Amén. Si Dios nos bendijera así, ¿qué haríamos, mi hermano? Construir más templos, pagarle más, darle más la oportunidad quizás a jóvenes para que estudien en el seminario, ya para que se preparen para el ministerio. Tendríamos una biblioteca quizás llena de Biblia, hermano, no sé, haríamos tantas cosas, mi hermano, compraríamos más tratados, podríamos evangelizar más, ¿ya? Un programa en la tele, no sé, mi hermano, ¿qué podríamos hacer si Dios nos bendijera de una forma sobreabundante, ¿ya? Pero de que podríamos hacer mucho más cosas de lo que hacemos ahora, lo hacemos. Si muchas veces con lo poquito, ¿cierto?, que alcanzamos a juntar, mis queridos hermanos, hemos avanzado tanto. ¿Cuánto más si es que Dios abriera las compuertas de los cielos y nos bendijera muchísimo más? ¿Ya? Para seguir haciendo la obra del Señor. Dios nos pide, ¿cierto?, que con nuestra economía, ya hablando de la parte económica, podamos bendecir 3 cosas, mi hermano. ¿Ya? Las 3 cosas son las siguientes: la obra del Señor, bendecir a nuestra familia, ¿ya?, nuestra casa, nuestro entorno, y bendecir a los necesitados. En estas 3 cosas nosotros debemos ocupar nuestros recursos y bendecir. Obviamente vivir, ¿cierto? Comprar lo necesario para vivir. Pero cuando Dios nos bendice es para poder bendecir la obra del Señor, bendecir a nuestra familia, porque dice que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Si hay un cristiano que no trabaja o que trabaja y no quiere invertir en su casa, dice que es peor que el incrédulo, ¿ya? Porque hasta los incrédulos de repente tienen más conciencia. Y también para bendecir a los necesitados. Hoy en día, ¿cierto?, el bendecir a los necesitados uno puede, debe ser cauteloso, ¿cierto? Porque hay mucha gente que es estafadora, que hace cosas mal y todo el tema. Y por lo mismo la Biblia dice, ¿cierto?, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día como que da un poquito de susto dar plata. El otro día va y se mete una persona acá al templo. Hermano, me contó una película, ¡ay, Dios mío! Casi me la lloré, Mi hija está enferma, tengo que ir al hospital mañana, que vengo de Santiago, que esta es la única ropa que tengo puesta, que estoy todo mojado, que pastor, por favor, ayúdeme, que pastor voy a seguir viniendo y todo. Me la contó de película, mi hermano.
Yo no soy tan ingenuo, pero caí. Caí redondito ya y le dije, ya, te voy a pasar unas monedas, todo el Malalicia ahí, ya. Le pasamos una ofrenda de lo que habíamos recolectado. Tampoco fue tanto, pero a lo que voy es que después se va la persona y se acerca una hermana, ¿cierto? Y me dice, oiga, pastor, ¿quién le dio plata a este tipo? Sí, no, si este está metido en la droga, en el vicio y todo el tema, anda puro cuenteando, ¿no? Vendiendo la pomada. Y yo, chuta la cuestión. Por la cantidad de plata que dimos no nos vamos a hacer más ricos ni más pobres. Pero muchas veces la gente ve que hay mucha gente mentirosa, estafadora y todo, y le cuesta, ¿cierto?, ayudar, ¿ya? La típica que uno se suben a las micros con las guaguas o qué sé yo y todo el tema, y de repente uno no sabe, ¿cierto?, si eso es real o no. Y por eso mucha gente no ayuda. Ya hoy en día, o el chileno se ha puesto más reticente para ayudar, ¿ya? Porque antiguamente, los chilenos éramos muy, no sé si usted se acuerda antes, ¿ya? Y de hecho hasta salían unos videos de gente que venía acá a Chile y decían, ¿cierto? Chile es una mina de oro, ¿cierto? Tú te pones a pedir plata y todos te dan. Y habían videos de personas que venían y pedían, ¿cierto?, acá en el país. Pero hoy en día el chileno está un poco más cauteloso para llegar y dar, ¿ya? Prefiere quizás conocer a la persona para poder ayudar, ¿cierto?, de una forma certera. En la mayoría de los casos, ¿ya? Dios, mi hermano, no puede bendecir a una persona que es mezquina. Eso sí debe tenerlo claro. Pero usted me dirá, ¿cómo que Dios no puede bendecir a una persona mezquina? Yo he conocido gente impía, ¿cierto?, que Dios la bendice y le da de todo, y tienen el auto y cambian el auto y se compran la casa y tienen como 3 casas, ¿cierto? Y cuántas cosas uno puede decir, ¿ya? Bueno, la palabra de Dios tiene respuesta para eso, mis queridos hermanos. En el Salmo 73, ¿ya? Mire lo que dice el Salmo 73. Asaf hablando, ¿cierto?, de este tema. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, de los impíos, ¿cierto? Asaf está diciendo, tuve envidia del malo que le iba bien y a mí me va mal. Eso es lo que está diciendo Asaf. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces sus antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esto es lo que Asaf decía cuando veía la prosperidad de los impíos. Pero la respuesta de Dios, ¿cierto?, es lo que nos interesa a nosotros. Por eso Dios hará volver a mi pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice Asaf, y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿No se siente así algunas veces usted? Si hago las cosas bien, si me levanto temprano, si soy honrado, ¿cierto? Y de repente los otros, por decir una mentira, van, ¿cierto?, ahí a buscar casa. No, que yo con mi marido estamos separados, ¿cierto?, entre comillas, porque viven en la misma casa, siguen siendo matrimonio, pero para hacer los papeles se separan, ¿cierto?, total, para que les den la casa, ¿no? Si lo que importa es la casa. Y el gobierno les cree y les regala una casa. Y usted va y dice, no, que yo soy casada, tengo hijos. Ah, no, la ficha de protección social, 80%. Usted es millonario, hermano. Entonces uno dice, ¿cómo la gente hace las cosas mal y les va bien? Les va bien, y uno que hace las cosas bien les va mal. ¿Por qué pasa esto, Señor? Es la pregunta que tenía el salmista. Dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañarían. Cuando pensé en esto, para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en la casa del Señor, comprendí el fin de ellos. Acá Asaf dice que un día entró en el templo y Dios le dio una revelación. Ciertamente, dice, los has puesto en desfiladeros, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores.
como sueño del que despierta, así el Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que muchas veces al impío, Él va a permitir la bendición económica, ¿cierto?, para el impío, solamente para que un día muera y despierte en una condenación eterna. Lo mismo que enseñó el Señor cuando usted ve la palabra en la historia del rico y Lázaro. Que Lázaro, ¿cierto?, era un hombre pobre, mendigo, que vivía con apenas lo justo y necesario, pero el rico vivía en deleite, en banquete y todo, y Lázaro, estando a la puerta de este varón, ¿cierto?, un hombre necesitado, a la puerta de este hombre rico, dice de que el Lázaro ansiaba saciarse, ni siquiera dice se saciaba, ansiaba saciarse de las migajas que podían caer de la mesa del rico, pero quizás el rico nunca le dio, hermano. Y dice que aún los perros tenían más lástima de Lázaro que la que tenía este hombre rico, porque dice que venían los perros y le lamían las llagas, ¿ya? Entonces muchas veces la prosperidad en el impío es para que un día, ¿cierto?, despierte a una eternidad sin Dios. En la vida está su deleite, después de la eternidad tendrá que sufrir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, mi hermano, que la bendición de Dios no acarrea tristeza. ¿Sabía usted eso? Dios, cuando nos bendice, la bendición suya no acarrea tristeza. Proverbios 10:22, ¿cierto? Proverbios 10:22 dice así. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios, hermano, es la que enriquece. Dios, hermano, promete en su palabra bendecir el trabajo, el esfuerzo de nuestras manos, ¿ya? La labor diligente que nosotros hagamos, Dios promete bendecirnos. Si nosotros trabajamos en un trabajo honrado, si hacemos las cosas bien, si somos responsables, si somos diligentes, si gastamos con sabiduría los recursos que Dios pone en nuestras manos, si invertimos con sabiduría los recursos que Dios nos da, ¿ya? Porque hasta de eso nos habla la palabra del Señor. Algunos dicen, Señor, yo quiero que tú me bendigas y todo el tema, ¿cierto? Pero no se levantan temprano a trabajar, están todo el día en la casa, no salen a buscar empleo, tienen un trabajo, ¿cierto?, que quizás le pagan cierta cantidad de plata, poca quizás, pero se conforman con eso, no quieren crecer más, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra del Señor frente a esto? Mis queridos hermanos, el Señor contó una historia, ¿ya? Y usted, yo sé que la conoce, la historia de los talentos, ¿sí o no? Dice la palabra del Señor que Dios, el jefe, ¿cierto? Hablando de Dios, ¿cierto? Pero el jefe tenía 5 trabajadores. A uno le dio 1 talento, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 3 talentos, 4 talentos, 5 talentos. Y dice de que a cada uno le dio ¿cómo? ¿Conforme a qué cosa? A su capacidad. Y el jefe le dijo, mira, yo voy y vuelvo. Entre tanto que voy a este viaje y vuelvo, ¿qué deben hacer con el talento? El talento, hermano, era una cantidad grande de dinero, ¿ya? Eso es lo que es un talento en la Biblia. Decía de que entre tanto que él iba y volvía, ellos debían multiplicar el talento. Pero ¿qué dice la palabra? De que el que tenía 2 empezó al tiro a trabajar sus 2 talentos, lo multiplicó y de los 2 llegó a tener 4. El que tenía 3 talentos lo multiplicó y llegó a tener 6 talentos. El que tenía 4 lo mismo y el que tenía 5 lo mismo, ¿ya? Entonces todos multiplicaron su talento, pero el que tenía 1 talento, ¿qué dice la palabra? Lo escondió, ¿cierto? Lo guardó, lo puso, ¿cierto?, en la cuenta de ahorro, ya en la cuenta RU, ¿ya? No, ni siquiera hizo eso, mi hermano, lo puso en el colchón, ya lo puso en el colchón ahí, lo escondió en el colchón, porque la Biblia dice que por lo menos lo hubieras dado a los banqueros para que te hubiera generado interés, ponga atención, pero ni siquiera lo puso en una cuenta de ahorro a plazo. Lo puso en el colchón, donde no generaba ni siquiera 100 pesos de interés, ¿cierto?, en el año. Y cuando vino, ¿cierto?, el Señor y pidió cuenta, el que tenía, ¿cierto?, el talento, los 2 talentos, Señor, me entregaste, pongámosle 2 millones de pesos.
Invertí, Señor, y ahora tengo 4 millones de pesos con este negocio que tú me diste. Al otro, Señor, tú me diste 3 talentos, los multipliqué, Señor, y ahora tengo 6 millones de pesos. El que tenía 5, Señor, mira, lo invertí, hice un negocio bueno y ahora tengo 10 millones de pesos. Y el que tenía el millón, Señor, lo tengo debajo del colchón, ahí escondido, porque tenía miedo, ¿cierto?, de invertir la plata, es que podía perder, es que no generaba interés, es que qué pasa si compraba y no me compraban, es que qué pasa si salía a vender y nadie me iba a comprar, qué pasa si que invertía y después perdía y todo. Y el Señor le dijo: siervo negligente, te pasé cierta cantidad de dinero, no lo multiplicaste, ¿cierto?, te despido. Mis queridos hermanos, ¿de qué nos habla esta historia? Obviamente, ¿cierto?, el Señor enseña esta parábola con un sentido espiritual, de que si Dios te da, por ejemplo, el talento de evangelizar, tú tienes que salir a evangelizar para ganar a otros. Si Dios te da el talento de predicar, tú debes prepararte para predicar mejor cada día. Si Dios te da el talento de la música, debes capacitarte para ser un mejor músico, ¿ya? Y así seguir haciendo crecer la obra del Señor. De eso se trata la parábola. Pero si nosotros la analizamos fríamente, en el sentido literal de lo que habla, ¿cierto?, sin espiritualizar la palabra, no está hablando de esto, que el Señor le dio una cantidad de dinero a cada uno, y por la negligencia y por no atreverse y por no querer multiplicar sus inversiones, lo perdió todo al final. Fue despedido el trabajador por negligente. Que Dios nos dé sabiduría, mi hermano, en esto. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cierto?, debemos gastar nuestro dinero con sabiduría, trabajar con honradez y con diligencia, y debemos multiplicar nuestros recursos con sabiduría, con inteligencia. Estoy cansado, Señor, de hacer aseo, de trabajar haciendo aseo, estoy cansado. Capacítate, estudia. Un día me dijo la pastora: estoy cansado, yo no quiero trabajar más haciendo aseo. Yo, chuta, Zule, pero ya. No, estoy cansado de hacer aseo, no quiero trabajar más haciendo aseo. Ya, voy a estudiar. Y fue a estudiar. Pasaron 2 años, pasa rapidito el tiempo. Ya va a sacar su carrera. Ya no va a trabajar haciendo aseo. Ya. Yo, por ejemplo, podría, hermano, estar trabajando en cualquier otra cosa. Podría estar trabajando quizás con la pala, ¿cierto?, con el chuzo, con la picota, ¿ya? Y yo no soy bueno para hacer fuerza física, ¿ya? Yo tengo los pulmones más o menos sanos, ¿ya? Entonces yo nunca he hecho esos tipos de trabajo. Y cuando los hermanos acá trabajamos con los hermanos, ¡oh, yo qué me esfuerzo! Me acuerdo un día estábamos haciendo una mezcla para hacer esta parte del púlpito, y yo estaba ahí, ya no daba más, Señor, ya no doy más, Señor. Y el hermano Marco decía: pastor, lo ayudo. No, Marco, déjamelo más. Y yo, dale, que dale. Ya estaba reventado, hermano. Yo nunca he hecho ese tipo de trabajo. Bueno, pero yo también, entre comillas, no fue una profesión lo que estudié, pero me capacité y trabajo de guardia, ¿ya? Me capacité en teología, soy pastor, ¿ya? Entonces, mi hermano, si uno quiere cambiar su realidad, uno tiene que esforzarse también y multiplicar los talentos, las oportunidades que Dios pone en su mano. Cuando iba a ver a la pastora al hospital, si usted, por ejemplo, dice: me falta mi economía, no tengo tanto dinero, tantos recursos y todo, en el hospital, cuando iba a ver a la pastora, señoras mayores, 55, 60 años trabajando de guardia, quizás, mi hermano, no va a ser un gran recurso económico el que reciban. No le digo que van a ganar arriba del 1.000.000 para arriba, pero sí van a tener sus vacaciones, sí todos los meses le va a llegar su sueldo, sí todos los meses, ¿cierto?, van a tener su economía para comprarse sus cosas y todo. Y quizás, si es que alguna de ellas, ¿cierto?, puede ser un poco más invertidora, más busquilla, ¿cierto?, de repente puede pasar a comprarse unos chicharrones, ¿cierto?, ahí los fríe. Se hace unos panes con chicharrones y llega al trabajo y le dice: oye, mira, tengo unos panes con chicharrones, ¿cierto? Entonces trabaja, pitutea. De repente, hoy hay un turnito extra, de repente en la semana, ahí va también. A mí muchas veces, mi hermano, me han dicho: anda a hacer un turno extra en los estadios cuando juegan los partidos de fútbol y todo. Yo no he querido y no me dan permiso, ¿ya? Porque yo tengo mi responsabilidad acá con la iglesia, que eso es la otra parte. Que uno, no por querer ser bendecido, tiene que descuidar la obra del Señor. ¿Ya? Ni tampoco descuidar la familia, mi hermano. Que hay gente que trabaja todo el día de sol a sol
y ni aprovecha a su familia, ni disfruta a su familia, a su esposo, sus hijos, ni los disfruta, ¿ya? Entonces uno tiene que ser equilibrado, mi hermano, ¿ya? Por eso, la bendición de Dios es Dios el que bendice, pero dice la palabra que Dios no añade tristeza con la bendición, ¿ya? Usted cuando llegue del trabajo, ¿cierto? Su esposo la va a pillar ahí lavando los platos, ¿cierto? Porque usted va a ser una esposa sabia, entonces su hogar va a estar gobernado por la sabiduría. El esposo va a tener el pan comprado, ¿cierto? El hervidor puesto, lavando los platos, la casa ordenada. Si es que usted llegó tarde un día de trabajo, ¿cierto? Al otro día fue a trabajar su esposo, usted se quedó en la mañana, cuando él llegue va a encontrar la comida hecha, va a encontrar las camas hechas, va a encontrar el aseo en la casa hecho. Y así, ¿cierto? Van a poder tener armonía en el hogar, ¿ya? Cuando ambos ponen de su parte. Bien, mi hermano, para ir terminando ya. Algunos conceptos, hermano, que nos enseña la palabra sobre esto. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Eso usted debe tenerlo claro. El dinero también no hace la felicidad. Eso también usted debe tenerlo claro. Pero como dice el dicho, no hace la felicidad, pero ayuda, ¿ya? Entonces, mi hermano, la vida del hombre tampoco consiste en todos los bienes materiales que el hombre pueda tener. Pero sin plata, lamentablemente, usted no puede ir al negocio, ¿cierto? Va donde la señora que atiende en el negocio y le dice: vengo acá en el nombre del Señor, deme 1 kilo de pan, deme 5 láminas de cecina, deme un paquete de queso, deme una Coca-Cola y que Dios se lo pague. Usted no puede hacer eso, pues, mi hermano. Ojalá pudiéramos hacer eso, pero no puede hacer eso, ¿me entiende? Ahora, quizá en la providencia de Dios, una vez capaz que Dios le diga: mira, hijo, le hable el Señor, ¿cierto? Y le diga: anda a la calle derecha, a tal casa, y Dios te va a bendecir ahí. Puede ser, pero no va a ser siempre. Una vez, 2 veces, pero no va a ser siempre. Porque el mandato de Dios es que uno se tenga que ganar el pan con su trabajo honrado, ¿ya? Entonces, Pablo, hermano, también nos habla de que él sabía vivir en abundancia y sabía también pasar escasez. Porque en la vida, hermano, muchas veces pasa esto. Hay tiempos, hermano, súper buenos, donde están las vacas gordas, donde crecen las gavillas de trigo y todo, ¿cierto? Como el sueño de Faraón cuando viene la bendición. ¿Qué hay que hacer en esos tiempos? Ya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después de los años de abundancia, ¿qué viene? Las vacas flacas, ¿ya? Entonces, cuando vienen las vacas flacas, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que invertir, ¿cierto? Con lo guardado hay que invertir. ¿Qué es lo que hizo José, cierto? Cuando ya nadie tenía, abrió los graneros y empezó a vender. Eso es lo que hizo José. ¿Ya? Y gracias a eso pudieron comprar toda la tierra de Egipto, ya para Faraón. Bien. La bendición de Dios, mi hermana, es integral. Ya, y con esto quiero terminar. Yo por eso le decía, va más allá, hermana, de un tema económico, ¿cierto? Porque hay gente que solamente habla de esta parte, ¿cierto? La economía y todo el tema, ya, y todo. No importa que tengáis un diablo viviendo en la casa, no importa que tu casa sea un infierno, pero con tal que haya plata está todo bien. No es así, ¿ya? La bendición de Dios es integral. Mire lo que dice la palabra en Tercera de Juan, capítulo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, versículo 2, perdón, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿De qué le sirve, hermano, tener harta plata si se está muriendo, ¿cierto?, en vida? No sirve de nada. Por eso es integral. Economía, salud, vida espiritual. ¿O de qué le sirve tener salud, tener plata y estar alejado de Dios? Si usted se muere, ¿a dónde se va a ir su alma? ¿O de qué le sirve, mi hermano, tener salud, tener una vida espiritual fortalecida en el Señor y no tener, hermano, dinero, ¿cierto?, para subsistir y andar mendigando y andar desprestigiando el Evangelio, ahí, qué sé yo, y todo, en el sentido, ¿cierto?, de andar dejando mal a los cristianos, como el otro día me contaba una persona, que se subió una persona a la micro, ¿ya? No sé qué tan convertido sería, pero bueno, para la gente todos son cristianos los que hablan de Dios. Se subió a la micro a vender parchipuritas, ¿ya? Y como nadie le compró, el tipo se enoja y se pone ahí, que gente tal por cual y todo el tema, y se baja de la micro y diciendo que se había subido hablando textos bíblicos.
¿Me entiende? El hombre se frustra, ¿cierto? Porque nadie le compró, pero también la palabra del Señor nos presenta ¿qué cosa? De que si uno quiere ser bendecido tiene que trabajar honradamente. Amén. ¿Ya? Entonces, mi hermano, todo esto tiene que tener un equilibrio. ¿Ya? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Mis queridas hermanas, que Dios les bendiga, ¿cierto? En su salud, que Dios les bendiga en su economía y que Dios les bendiga muchísimo más en su vida espiritual. Que Dios nos ayude a ser hijos del Señor conforme a su corazón y que de lo recibido de su mano podamos bendecir también a la obra, a los necesitados, a nuestra familia. Amén. Y que Dios nos dé salud para poder trabajar, ¿cierto?, dentro de su obra siempre. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza. Amado Dios, tú hoy nos hablas de la oración de este varón, de Jabes, que llegó a ser el hombre más ilustre, Señor, en su tiempo. Quizás él tenía un destino señalado, tenía un nombre que lo marcaba, Señor, pero este hombre oró a ti, Señor, y te pidió la bendición. Amado Dios, y te pedimos en esta tarde que tú puedas bendecirnos, Señor, en estas tres áreas, Dios mío. Bendícenos en nuestra salud, Señor. Danos salud para servirte, Dios mío, para hacer tu obra, para trabajar en tu reino. Señor, te pedimos, bendice nuestra economía, Dios mío. Padre, para que podamos, Señor, vivir, Señor, sin estar preocupados, sin estar afanados como la gente del mundo sobre qué comeremos, qué beberemos, Señor, sino que podamos ser bendecidos para poder bendecir tu obra, para poder bendecir a los necesitados, para poder bendecir, Señor, a nuestra familia con nuestro trabajo. Y te pedimos sobre todo, Dios mío, la bendición espiritual. Padre, que tú nos ayudes a ser hijos tuyos conforme tu corazón, tu palabra